Este problema trata sobre la entropía. Vamos a ver el cálculo de entropía y de cambio de entropía en un proceso para el caso de un gas perfecto, y fue un problema que se propuso en un examen en el grado en Ingeniería Industrial en la UNED en el año 2012. Sea una muestra de n moles de un gas perfecto que a la temperatura T y a la presión P ocupa un volumen V. C sub V es el calor específico molar a volumen constante de dicho gas perfecto. Es igualmente conocida la constante R de los gases. Determinar a. La función que define en función de las variables de estado T y V la entropía del gas perfecto en el estado genérico considerado PVT. B. La variación de entropía experimentada por la citada muestra de gas perfecto al evolucionar desde un estado inicial definido por P sub 1, V sub 1, T sub 1 a un estado final caracterizado por P sub 2, V sub 2, T sub 2. Y C. Considérese el caso particular en el que el gas perfecto sea monoatómico. Bien, el concepto de entropía normalmente en termodinámica se introduce como el cambio de entropía entre dos estados, pero normalmente no se habla del cálculo de la entropía como función en valor absoluto, como función absoluta. Algo parecido a lo que sucede con la energía interna. Es decir, normalmente si nosotros tenemos en un diagrama VP de estados termodinámicos un estado concreto caracterizado por un volumen y una presión y también una temperatura T sub 1, bueno, pues normalmente no nos paramos a calcular cuánto vale la entropía en este estado, sino que en los problemas y en las consideraciones que se hacen en termodinámica, de lo que se suele hablar es de el cambio de entropía si pasamos a otro estado 2, que vendrá dado por un volumen y una presión y una temperatura concretas, ¿de acuerdo? Entonces este cambio, de pasar del estado inicial al estado final, por el camino que sea, por este camino o por este camino o por este otro camino, sabemos que la entropía, al ser función de estado, su variación entre dos estados termodinámicos no depende del camino seguido por el proceso, sino que depende solo del estado inicial y del estado final. Lo mismo sucede con la energía interna, es decir, tanto S, la entropía, como U, la energía interna, son funciones de estado. Es decir, su variación depende solo del estado inicial y del estado final y no del camino que se ha seguido en el proceso termodinámico correspondiente. Por otro lado, sabemos que la variación de entropía entre dos estados, al pasar de un estado 1 a un estado 2, viene dada por la integral del elemento de calor dividido por la temperatura absoluta entre el estado 1 y el estado 2. Y que el elemento diferencial o infinitesimal de calor dependerá del tipo de proceso que se siga, del camino que se siga, ¿no? Pero como la variación de entropía, vuelvo a dibujar aquí el diagrama de estados termodinámicos, entre un estado 1 inicial y un estado 2 final, el cambio de entropía, como digo, es independiente del camino seguido, lo que puedo hacer siempre es elegir un camino para el cual el cálculo de la variación de entropía me resulte más cómodo y más fácil. ¿Cuál es ese camino? Bueno, pues ese camino es, por ejemplo, el formado por un tramo isotérmico, según una curva isoterma, que pasa por el estado 1 inicial, ¿vale? Que sería esta curva, a una temperatura T sub 1 constante, porque es una isoterma, seguido de un proceso a volumen constante, es decir, un proceso isócoro. El primer tramo sería, por lo tanto, un proceso isotermo, ¿de acuerdo? Y el segundo tramo sería un proceso isócoro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este punto intermedio vamos a llamarle el punto A, el estado A, de tal forma que tenemos un proceso de 1 a, que es un proceso isotermo, a una temperatura constante T sub 1, y tenemos luego un segundo proceso de A 2, que es un proceso
isócoro a un volumen V sub 2, que sería este volumen de aquí, del estado final, constante. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería V sub 1, ¿de acuerdo? Esto sería P sub 1 y esto sería P sub 2. Entonces, como digo, voy a dibujarlo con otro color para remarcarlo, por ejemplo en color verde. El proceso que nos interesa para el cálculo de variación de entropía sería este que estoy dibujando aquí, en verde, de 1 a A y de A a 2. Entonces, la variación de entropía la puedo descomponer en la variación en el tramo 1A más la variación en el tramo A a 2. Entonces vamos a ver cómo calculamos cada uno de estas variaciones de entropía parciales en el proceso. En el primer tramo, de 1 a A, la variación de entropía vendrá dada por la integral entre el estado 1 y el estado A de el elemento de calor, que será igual, por el primer principio de la termodinámica, al elemento de trabajo, porque sabemos que en un proceso isotermo se tiene que el incremento de energía interna es igual a cero, y esto por el primer principio de la termodinámica, el incremento de energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Por lo tanto, el trabajo realizado y el calor absorbido son iguales. Y esto se cumple a nivel infinitesimal, es decir, para un elemento de calor absorbido es igual al elemento de trabajo realizado por el gas, que es igual a P por diferencial de V. Es decir, estoy sustituyendo a esta integral, estoy integrando delta de Q por P diferencial de V, que es el elemento de trabajo, ¿de acuerdo? Dividido por la temperatura. Esa temperatura es constante en el tramo 1A porque es un tramo isotermo y es T sub 1. Bien, y entonces esto, teniendo en cuenta que por la ecuación por la ley de los gases ideales, por la ecuación de estado de un gas ideal, tenemos que P por V es igual a N RT, y por lo tanto tenemos que la presión la puedo expresar como nRT dividido por V. Sustituyendo aquí P por esta expresión, tengo que esta integral la puedo calcular como la integral entre el estado 1 y el estado A de nR T partido por V, donde T es igual a T sub 1 en todo momento, y dividido por T sub 1 diferencial de V. Bien, por lo tanto T sub 1 se me cancela arriba y abajo, y esta integral la puedo poner como la integral entre los límites que son valores de volumen inicial y final, es decir, V sub 1 y el valor final que es V sub 2, porque en el estado A el volumen es V sub 2, ¿de acuerdo? Bueno, puedo sacar nr fuera de la integral y aquí me quedaría diferencial de V partido por V, que es una integral inmediata, que es igual a logaritmo neperiano con nr delante, por supuesto, ¿de acuerdo? De V sub 2 partido de V sub 1. Esta sería entonces la variación de entropía en el tramo primero del proceso entre el estado 1 y el estado a temperatura constante T sub 1. Fijémonos que el resultado es independiente de la temperatura. Y luego el segundo tramo, desde el estado A al estado 2, el cálculo de la entropía vendrá dado por la integral entre el estado A y el estado 2 de el elemento de calor, que será para un proceso a volumen constante es C sub V, que es el calor específico molar por el número de moles y por el diferencial de temperatura, dividido por T. Es decir, el elemento de calor para un proceso isócoro viene dado de esta forma, en función del diferencial de temperatura.
para un elemento infinitesimal de calor absorbido, está relacionado con un elemento, con un diferencial, un elemento diferencial de temperatura incrementada en el gas a volumen constante. Y por lo tanto, esta integral también es inmediata porque NCV es una constante, la puedo sacar fuera, sería la integral entre la temperatura en el estado A, que es T sub 1, porque el estado A está sobre la isoterma de temperatura T sub 1, y la temperatura del estado 2 es la temperatura T sub 2, será diferente, por aquí pasará una isoterma diferente, de temperatura mayor, ¿de acuerdo? Y dentro de la integral tengo diferencial de T partido por T, que es también una integral inmediata, es la misma integral, es el logaritmo neperiano. Por lo tanto, esto es igual a n por c sub v por logaritmo neperiano de t sub 2 partido por t sub 1. Así pues, ya he calculado las dos variaciones de entropía para cada uno de los tramos que componen el proceso. Y por lo tanto puedo sumarlos, esas dos variaciones de entropía las sumo y lo que tengo es, finalmente, nr logaritmo neperiano de v sub 2 partido de v sub 1 más n c sub v logaritmo neperiano de t sub 2 partido por t sub 1. Es decir, este es el valor que tiene la variación de entropía para cualquier proceso termodinámico de un gas perfecto entre un estado 1 y un estado 2, cada uno de los cuales definido por un volumen, una presión y una temperatura. Bien, entonces todo este cálculo previo lo he resumido aquí en la expresión que he obtenido para una variación de entropía genérica entre dos estados. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de los apartados que nos pide el problema. En el apartado A se nos pide la función que define la entropía del gas perfecto, es decir, la función para un estado genérico, cuánto vale esa función como función de la temperatura, el volumen y la presión del estado. Entonces, a la vista de esta expresión, si yo defino la entropía de un estado genérico definido por una presión, un volumen y una temperatura dadas, si yo la defino como nr logaritmo neperiano de v más n c sub v logaritmo neperiano de t, entonces sí que es verdad que se cumple que el incremento de S entre dos estados, es decir, al pasar de P sub 1, V sub 1, T sub 1 a P sub 2, V sub 2, T sub 2, vendrá dado por esta expresión, porque es simplemente escribir esta expresión para el estado 2. Mejor vamos a ponerlo más claramente así. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Como S sub 2 menos S sub 1. S sub 2 por su parte será igual a esta expresión evaluada en V sub 2 y T sub 2, es decir, nr logaritmo neperiano de V sub 2 más nc sub V logaritmo neperiano de T sub 2, y para S sub 1 lo mismo para V1 y T1, es decir, nr logaritmo neperiano de V sub 1 más nc sub V logaritmo neperiano de T sub 1. Entonces, si sigo operando, puedo agrupar los términos con el logaritmo del volumen como nr logaritmo neperiano de v sub 2 partido de v sub 1, haciendo uso de las propiedades del logaritmo, más nc sub v logaritmo neperiano de t sub 2 partido de t sub 1. Es decir, parece que con esta definición de la entropía como función absoluta, funciona el cálculo del incremento de entropía entre dos estados genéricos que coincide con el cálculo que hemos hecho previamente. En realidad, el valor de la función entropía, aquí podría yo añadirle una constante, vamos a llamarla C mayúscula, y se seguiría cumpliendo esto, es decir, que tomado el incremento entre dos estados, seguiría dando como resultado la expresión que yo tengo, porque la constante C me cancelaría
al ser la misma en S sub 2 y S sub 1. Esa constante en realidad debería depender del número de moles n. Esto es una sutileza que, añado, y que para entenderla, el por qué esto es así, habría que ir a consideraciones de física superior, de física en concreto de mecánica estadística o de termodinámica estadística, en el cual se define la entropía en términos de el colectivo de partículas o de moléculas que constituyen el gas. Pero digamos que esta consideración excede bastante el nivel en el que quiero tratar este problema y en el que estoy tratando este curso de problemas, y por lo tanto lo dejamos así. Es decir, vamos a definir la entropía absoluta como esta función del volumen y de la temperatura del estado más una constante que dependerá del número de moles, y con esta definición vemos que es consistente con el cálculo de variación de entropía que he hecho anteriormente. Bien, el apartado B nos pide la variación de entropía experimentada por la citada muestra de gas perfecto al evolucionar desde un estado inicial a un estado final. Bueno, esto no es más que todo lo precedente que hemos escrito en la pizarra anterior, es decir, viene dado por esta expresión de aquí, que ya hemos calculado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no voy a volver a repetirlo aquí. Y el apartado C, finalmente, lo voy a escribir aquí, nos dice que se considere el caso particular en el que el gas perfecto sea monoatómico. Bueno, para el caso de un gas perfecto monoatómico se tiene que el calor específico molar a volumen constante viene dado por 3 medios de la constante R. Por lo tanto, es simplemente sustituir en esta expresión C sub V por 3 medios de R. Y tenemos entonces que la variación de entropía vendrá dada por NR, que podemos sacar como factor común, y aquí logaritmo neperiano de V sub 2 partido de V sub 1 más 3 medios de logaritmo neperiano de T sub 2 partido de T sub 1.